Alejandro, ayer se conocieron cifras alentadoras sobre cómo Colombia está ganando terreno contra el desempleo. Hay crecimiento económico, hay crecimiento de la inversión. Todas esas condiciones favorables, ¿cómo se reflejan en el volumen de desmovilizados o no se reflejan? Pues se refleja, digamos que lo que influye en la desmovilización, o sea, el abandono del grupo armado como tal, normalmente son otros factores. En parte sí el desarrollo económico, porque las personas ven que hay otras oportunidades que estar metido en un grupo de estos, pero también temas como la presión militar son lo que más influyen. El desarrollo económico sí tiene un efecto directo sobre la reintegración sostenible de las personas ya desmovilizadas que están pasando por el proceso de la agencia. Estas personas son como nosotros, colombianos, y ellos viven de la sociedad, y si la sociedad va bien, a ellos les va bien, y si la sociedad no va bien, pues a ellos tampoco les va bien. Habiendo dicho eso, también ellos tienen ciertas barreras que el resto de los colombianos no tenemos, la principal de las cuales es el rechazo de la sociedad hacia las personas que han dejado las armas. Yo conozco muchos casos, yo personalmente decenas de casos, si no más de 100, de desmovilizados que están trabajando, en algunos casos varios años, en un caso específico recuerdo 5 años en una empresa, en un puesto de confianza. En el momento en que se enteran que la persona es desmovilizada, despachan a la persona. A mí inclusive me ha pasado en 5 ocasiones, los echan pues, en 5 ocasiones que he estado en restaurantes o en hoteles y donde se me acerca algún mesero o algún empleado del hotel. Hace poco, hace 3 semanas, estaba en un hotel de lujo, pues aquí en Bogotá, en un evento con el presidente Santos. Se me acercó uno de los señores que trabajaba ahí en el hotel, me saludó: "Hola, doctor Eder, ¿cómo está?". Y yo: "Uy, ¿cómo está? ¿Nos conocemos?". "Sí, es que yo soy desmovilizado. Llevo 3 años trabajando aquí en el hotel". "Qué maravilla. ¿Y ya saben sus jefes?". "No, pues si les digo me echan". Y ya le dijo a sus compañeros de trabajo, me dijo qué les había tratado de decir, que les dijo: "Miren, y ahorita con todos estos diálogos con la guerrilla, de pronto se van a desmovilizar, sería bueno que contratáramos alguna de esa gente aquí pues para darles empleo". Y que la reacción de sus compañeros de trabajo había sido: "No, esos asesinos y secuestradores aquí no los queremos". Y eso, lo que hemos visto es que el rechazo es general a todo nivel. Nosotros, inclusive hay casos que hemos registrado en la agencia de personas, de empresas con las que hemos comenzado a trabajar para que generen empleo para desmovilizados. Los desmovilizados entran a trabajar con el conocimiento de sus jefes o los dueños de la empresa, y después los otros compañeros de trabajo se dan cuenta que son desmovilizados y le dicen a los jefes: o se van ellos o nos vamos nosotros. Entonces, inclusive, Es muy complejo. es muy complejo. Inclusive hay casos de desmovilizados, varios que me han tocado a mí. Inclusive esto lo comenté con el cardenal y con el nuncio apostólico aquí, de desmovilizados que no les permiten ir a la iglesia de su pueblo o de su barrio, la iglesia católica, por el simple hecho de haber sido ¿Y qué está desmovilizados. haciendo el Estado colombiano para tratar de cambiar esa mentalidad, pero es particularmente en la empresa privada, pero también en la sociedad? Pues ese es el trabajo nuestro. Nosotros hacemos muchas iniciativas, pues un trabajo muy riguroso de hablar con las empresas, trabajar con las empresas, empezar un proceso de acercamiento, mostrarles qué es lo que estamos haciendo, porque es importante, como decía ahorita, desmitificar el tema. Yo lo que digo también, aclaro, no lo digo en son de ataque a las empresas o a la sociedad en general. Yo creo que es normal que en un país como el nuestro, que lleva 50 años de violencia, donde todavía hay grupos armados ilegales como las FARC y el ELN cometiendo actos de terrorismo, pues que la gente le dé temor darle la oportunidad a un Si yo fuera desmovilizado. un empresario y usted viniera a convencerme de la posibilidad de que no es riesgoso para mí, al contrario, que es importante mi aporte contratando un desmovilizado, ¿qué argumentos me daría para convencerme? Lo primero que yo hago es invitar a los empresarios a conocer el proceso. Yo trabajé muchos años en el sector privado, yo trabajaba en banca de inversión. En banca de inversión, antes de uno hacer cualquier negocio, uno tiene que hacer una debida diligencia y uno tiene que ir a conocer las empresas donde uno va a invertir o las que uno va a adquirir para conocerlas bien y ver si uno hace el negocio. Yo lo que le he propuesto ya a más de un centenar de empresarios es que hagan esa debida diligencia con el proceso de reintegración. Y los invito a que vengan y que conozcan de primera mano cómo funciona este proceso, para que le pierdan el miedo en cierto sentido.
Yo creo que en el país, desafortunadamente, no ha habido una profundización de qué es la reintegración y cómo funciona. En el imaginario colectivo se queda en que, no, esos desmovilizados, esos son unos bandidos. Y el Estado lo que hace es que les da plata para que sigan delinquiendo. Las personas lo que no caen en cuenta es que hay un proceso serio y riguroso detrás de la reintegración, un proceso que dura en promedio 7 años por cada individuo. Esto no es pañitos de agua tibia, esto es rehabilitación y formación real. Durante esos 7 años las personas reciben atención psicosocial, formación académica, formación para el trabajo. Deben además cumplir con requisitos de servicio social que contribuyan a la reparación simbólica y a la reconciliación. Y solo después de ese proceso es que las personas ya empiezan a integrarse de manera sostenible a la sociedad. ¿Usted podría citarnos un caso exitoso que usted considere ejemplar de una compañía que se haya metido seriamente con este tema y que haya tenido buenos resultados? No, pues hay muchas. Hay el éxito, por el éxito han pasado más de 300 desmovilizados. Inclusive, si no estoy mal en el éxito, hoy hay jefes de almacenes. En algunos casos, creo que hay un jefe de almacén que es una persona ya reintegrada. Hay cajeros que han trabajado en el éxito manejando plata que son desmovilizados. Muchas veces las personas piensan, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo van a poner un desmovilizado a manejar la plata? Pero ahí están. Hay una empresa multinacional aquí en Colombia que uno de sus contadores de activos es una desmovilizada de las FARC. Una persona que se desmovilizó, pasó por su proceso de reintegración, terminó la universidad, aplicó un trabajo con conocimiento de los altos ejecutivos de esa empresa y consiguió el trabajo porque se lo merecía, no porque era desmovilizada pobrecita por el trabajo, porque compitió en igualdad de condiciones y pudo conseguir el trabajo y es contadora de activos. No diría, pero ¿cómo van a poner una desmovilizada de las FARC a ver cuáles son los activos de la empresa? Pero ahí está. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a separar o a mirar las cosas por lo que son. Los desmovilizados, al fin y al cabo, son colombianos. Cometieron errores, como muchas personas en nuestro país que han cometido errores, pero quisieron enderezar su camino y se han apoyado en un proceso serio que ha logrado alinearlos y que hoy, según la Fundación Ideas para la Paz, ha logrado que casi 8 de cada 10 personas que han dejado las armas en nuestro país en los últimos 11 años permanezcan en la legalidad. Eso es un éxito para Colombia. ¿Cuál es su concepto o su visión acerca de palabras que se están, de las cuales se habla mucho hoy en Colombia? Por ejemplo, reconciliación, paz y perdón. Yo creo que en Colombia no hay una comprensión real de qué significa eso. Reconciliación significa juntar a víctimas y victimarios. Comencemos ahí con lo más sencillo. En Colombia, como en otros países en posconflicto, hay una politización de qué es una víctima y qué es un victimario. Las personas piensan, no, pero pues ¿cómo van a juntar a las víctimas y victimarios? Eso no se puede. Además, los victimarios son los malos y esas personas hay que mantenerlas aisladas. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que en una situación de violencia tan larga existen lo que son víctimas complejas. Muchos desmovilizados son víctimas complejas. Eso quiere decir que son víctimas que se volvieron victimarios o victimarios que han sido victimizados también. Y para nosotros poder lograr un proceso de reconciliación debe haber un acercamiento entre víctimas y victimarios para poder generar espacios de reconciliación. El perdón, decías reconciliación, perdón y paz, el perdón pues nace de la reconciliación. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma y de intercambiar unas palabras con el Santo Padre y él dijo, sin reconciliación y sin perdón no puede haber paz. Y él fue, pues él nos mostró, fue un ejemplo de perdón, perdonando pues al frente de mis ojos y de las cámaras a una desmovilizada que me acompañó a esa visita. Pero el perdón significa acercarnos a quienes nos han hecho daño y perdonarlos, por lo menos al punto de decir, listo, convivamos, estas son las reglas. ¿Usted ha perdonado a los que mataron a su abuelo? Yo pues termino primero de responder. Y la tercera pregunta, el tema de la paz, que digo que las personas en Colombia no comprendemos qué es la paz. La paz no se logra firmando un papel. La paz se logra si se construye. La paz se logra si nos arremangamos las mangas y nos metemos al barro y empezamos a tomar pasos certeros hacia la paz. Pasos como darle una oportunidad a los desmovilizados, como preocuparnos por el bienestar de las víctimas, como preocuparnos para que a los desplazados se les restituya sus tierras y se puedan devolver a sus tierras. Estas son cosas que no pasan automáticamente y que no se logran firmando un papel. Estas son cosas que van a tardar décadas,
décadas en nuestro país. Ya llevamos una década. Faltan por lo menos 1 o 2 décadas más. A su pregunta de que si los he perdonado o no, es que yo creo, no los conozco, no sé quiénes son. ¿No ha tenido la oportunidad de encontrárselos en todo este proceso? Para mí en este momento también lo digo, para mí no es una cuestión de perdón o no, para mí es una cuestión de pasó y yo no quiero que vuelva a pasar eso nunca más, ni a mí ni a nadie. Entonces, en ese sentido, estoy listo a pasar la página, pero en verdad cambiemos este país. ¿Cómo se cambia? Dejen las armas, rehabilítense, reintégrense. Y eso es lo que ya han hecho miles de personas. ¿Cómo fue la experiencia con el Papa? La experiencia con el Papa fue muy especial. Pues fue especial no solo por la oportunidad de conocer al Santo Padre, sino también y sobre todo por lo que yo presencié, que como decía ahorita, fue ese acto de una persona ya reintegrada, de pedir perdón por el daño que haya podido causar en nombre de ella y en nombre de las demás personas que han dejado las armas. Le explicó al Santo Padre el rechazo que sufren, que ella solo quiere vivir una vida normal y que siente arrepentimiento y que pide perdón en nombre de ella y en nombre de sus compañeros. Y la reacción del Papa fue inmediata, fue levantar su mano, ponérsela sobre la frente, sobre la cabeza, un momento de oración, un momento muy especial, y conceder ese perdón. Y después cuando el Papa partía, se volteó y nos dijo a los dos, no paren de trabajar por la paz de Colombia. Y eso es muy importante y yo sí creo que eso es un mensaje a los televidentes. La paz no va a caer del cielo, la paz la tenemos que trabajar y la tenemos que trabajar todos los días. Y la paz no tiene que ver solo con desmovilizados y víctimas y restitución. Sí, eso es una parte fundamental, pero la paz también tiene que ver con tener un país más equitativo, con que el sistema de salud funcione, con la educación funcione. Es decir, hay mucho trabajo por hacer en nuestro país y si nosotros queremos una paz verdadera no podemos parar de trabajar por ella. Clientes son todo el país, pero digamos las personas que ustedes atienden directamente son los desmovilizados, ya son miles como usted nos contaba. ¿Existe alguna manera de saber qué tan satisfechos están ellos con el trabajo que se ha realizado? ¿Se ha hecho alguna medición? ¿Se ha sacado alguna estadística del éxito que ha tenido el trabajo que ustedes han emprendido? Nosotros hacemos unas mediciones cada 6 meses, encuestas a la población desmovilizada para ver cómo vamos. Nosotros, yo diría para responder su pregunta, el 87% de las personas en proceso de reintegración dicen estar extremadamente o muy satisfechas con el servicio que provee la Agencia para la Reintegración. Y la cifra más importante es el 91% de las personas en proceso de reintegración dicen que sus vidas están mejor hoy que cuando estaban en el grupo armado ilegal. Es decir, esa cifra de por sí es un logro importantísimo, porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos tratando de hacer es eso, es demostrar que hay otro camino, es de silenciar de una vez por todas las armas y la violencia en nuestro país, por lo menos la que viene de estos grupos armados ilegales. El proceso de paz no ha dejado de estar en turbulencias. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que ve usted que acechan a este proceso? Yo creo que, no quiero hablar del proceso, pero hablo de la paz en general en Colombia. Creo que lo más preocupante para mí de la paz en general en Colombia es que las personas piensan que si se logra firmar un acuerdo en La Habana va a haber paz en Colombia. No va a haber paz. Es decir, va a ser un paso muy importante hacia la paz, pero la paz es una cuestión que se debe construir todos los días y la paz va a requerir de sacrificios de cada uno de nosotros. Y la paz es algo que debemos construir pase lo que pase en La Habana. Nosotros llevamos 11 años desmovilizando y reintegrando a miembros de grupos armados ilegales. Si La Habana se acaba hoy y hoy se paran porque no se pudo, Dios no lo quiera, pero es una posibilidad, esta política va a continuar y vamos a seguir hasta que desmovilicemos el último guerrillero de Colombia. Doctor Alejandro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue muy interesante conocer en profundidad y en detalle el trabajo que están haciendo, pero sobre todo el pensamiento que hay detrás de ese trabajo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Palabras más con Álvaro García. Palabras más con Álvaro García.